Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos, que a través de estos medios están con nosotros compartiendo un programa más de lo que es la meditación, estudio de la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia. Estamos con ustedes estudiando el libro de 1 Corintios. Estamos en el capítulo 14 de 1 Corintios, un capítulo que trata sobre un tema especial. Ya de manera específica va a tratar en este capítulo 14 sobre el don de lenguas y el don de profecía. Un tema que causaba mucha controversia en esos tiempos y también ahora, hoy en día, el abuso de estos dones causaba mucha controversia, mucho problema dentro de la iglesia. Y no está lejos en nuestro tiempo también esta problemática. Por eso es tan actual la palabra de Dios como en el tiempo en que fue escrito para los receptores de aquel entonces como para nosotros también el día de hoy. En este capítulo 14 retoma el punto del capítulo 12. La última parte del capítulo 12, el apóstol Pablo termina con esta frase diciéndole: procurad pues los dones mejores, ¿no? Que procuren los dones mejores, pero yo muestro un camino más excelente, dijo, y entró ya a explicar acerca del amor, el papel del amor, lo fundamental que es el amor en el uso de los dones espirituales dentro de la iglesia. Luego de habernos explicado acerca del amor en el capítulo 13, ¿sí? Y hablar acerca de la vigencia de los dones espirituales, la importancia hasta que Cristo venga del buen uso de los dones espirituales, ahora pasa a tomar estos dos dones, que eran tal vez los más apreciados por los hermanos de la iglesia de Corintio, el don de lenguas y el don de profecías. Bueno, va a tratar de la siguiente manera. Los primeros 20 versículos de este capítulo 14 va a enseñarles a evaluar entre estos dones, usando el don de lenguas y el don de profecías, a evaluar cuáles son los mejores dones, cómo poder elegir y cómo poder diferenciar cuál es el mejor don para la iglesia. Luego va a explicar de cómo usar estos dones, ¿no? En especial el don de lenguas y el don de profecía, cómo debe ser el correcto uso del don de lenguas y el don de profecía, para no caer en abuso de estos dones. Y ya por último, los últimos versículos de este capítulo 14 trata acerca del tema del rol de la mujer en el culto cristiano. Y comenzamos ya con el capítulo 14, versículo del 1 al 4. ¿Sí? Hoy día veremos la evaluación de los dones espirituales. ¿Sí? Esto abarca los primeros 20 versículos. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Escucha atentamente, la palabra de Dios nos dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Bien, comienza retomando entonces lo que había remarcado en el capítulo 13, el amor, ¿no? Ahora ya va a explicar acerca de cómo usar el don de lenguas, el don de profecía, pero en el contexto del amor cristiano que debe primar en el uso de los dones, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que entre el don de lenguas y el don de profecía, él dice que es mejor el don de la profecía. Y entendemos el don de profecía en el aspecto de dar mensajes de edificación, exhortación, consolación a la iglesia. En ese sentido, entendemos lo que está explicando aquí el don de profecía, en la cual quien tenía ese don podía revelar tanto el pasado, el presente o el futuro de las personas o de los miembros de la iglesia, o prever algún peligro, alguna desgracia, o prever alguna necesidad. Entonces, de esa manera, ¿no? Se daba el don de profecía, y el propósito siempre era edificar, exhortar, consolar a la iglesia. En ese sentido hablamos, y aquí va a describir el apóstol Pablo el don de profecía. Ojo, no se refiere al don de profecía en el sentido de la revelación profética doctrinal que recibieron los apóstoles y la cual la tenemos plasmada en el Nuevo Testamento.
No se refiere en ese aspecto, en el aspecto de revelación doctrinal, pues eso fue dado a los apóstoles y a quienes escribieron lo que es el Nuevo Testamento. Y eso terminó, se cerró cuando en Apocalipsis fue la última profecía y reveló todo. Y ahí en Apocalipsis, los últimos capítulos, nos dice que nadie había de agregar más ni quitar a la profecía ya establecida. Entonces, cuando habla aquí del don de profecía, no se refiere a la revelación doctrinal, la cual está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Tampoco se está refiriendo al don de la enseñanza o al don de la predicación, ¿no? Porque eso también es otro don y que lo explica de manera muy detallada, ¿sí? En el capítulo 12, como hemos visto, la descripción de los dones espirituales. Entonces se refiere a ese accionar, ¿sí? A ese manifestarse del don de profecía en el cual se exhorta, se edifica, se consuela a la iglesia, ¿sí? Previniendo o satisfaciendo alguna necesidad que la iglesia necesita o que la iglesia requiere, mejor dicho. Gloria al Señor. Entonces, en ese sentido estamos hablando el don de profecía, ¿sí? Y el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Ahora vamos a ver. El don de lenguas es hablar en una lengua o idioma diferente, ¿no? Que puede consistir en adorar, en orar, dar acción de gracias, ¿sí? O dar un mensaje también en un lenguaje que la persona que lo está hablando no lo conoce, no lo entiende. Y muchas veces ni los oyentes tampoco lo entienden. Un don tal vez nos parece un poco raro, pero de esa manera operaba y opera el don de lenguas, ¿sí? De esa manera lo va a explicar aquí en el capítulo 14 el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. ¿Qué más nos dicen estos 4 primeros versículos que hemos leído? El que hable en lengua extraña, en un idioma extraño, no es porque haya aprendido, sino que viene de manera natural por el Espíritu Santo, fluye el hablar en un idioma, en una lengua extraña, no conocida. ¿Se puede manifestar en qué? En adoración, exaltando, alabando a Dios. Puede ser dando gracias, como en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí estaban los discípulos, los 120 que recibieron el Espíritu Santo, se manifestaron hablando en lenguas. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. Escuchaban los que estaban presentes, glorificar a Dios, exaltar a Dios, y entendían en el idioma de los visitantes, judíos visitantes que estaban en Jerusalén. Gloria al Señor, ¿no? Tampoco era para predicar el mensaje, porque el mensaje lo trajo el apóstol Pedro, ¿sí? No era que por medio del don de lenguas ellos daban un mensaje evangelístico o una enseñanza, no. Por medio del don de lenguas estaban adorando, glorificando, exaltando, hablando las maravillas de Dios, los discípulos en esa oportunidad. Eso muy aparte de predicar o enseñar. La prédica la hizo el apóstol Pedro en un lenguaje conocido. Amén. Entonces tenemos que diferenciar eso. También nos dice que el que tiene el don de profecía habla a los hombres, ¿sí? Da mensajes a los hombres, a la iglesia, la edifica, la consuela, la exhorta. Pero en el don de lenguas, el creyente que tiene el don de lenguas habla con Dios, ¿sí? Es un comunicarse, una comunión entre el creyente y Dios, aunque el creyente muchas veces no entiende lo que está diciendo, pero su espíritu, el espíritu del creyente, habla, ora, agradece a Dios a través de este don de lenguas. También dice que no tiene razón de ser o manifestarse públicamente en el culto. Es necesario entonces, para que el don de lenguas sea de edificación, de provecho para los que están en la iglesia local, es necesario intérprete, alguien interprete, sea el mismo que habla en lenguas, puede interpretar también las lenguas que está hablando, el idioma que está hablando. Por eso el apóstol Pablo dice, quien hable en lenguas pida poder interpretarlo. Quiere decir que podía darse eso, que el mismo que tiene el don de lenguas o idiomas podría también interpretarlo, o una tercera persona poder interpretar lo que aquel hermano o hermana estaba dando a través de ese idioma extraño, ¿sí? Dice que el que habla en lengua habla misterios, cosas que vienen directamente al que está hablando en lengua, ¿sí?
Pero el que profetiza, el que tiene el don de profecía, es más provechoso para lo que es la edificación, el provecho de los creyentes, ¿no? Por eso termina el versículo 4 diciendo: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Sin intérprete, si no hay un intérprete que pueda entender y dar a conocer cuál es el mensaje que el que tiene el don de lenguas está dando, si no hay intérprete en la iglesia, el don de lenguas, entonces esa diferencia, ¿no? ¿Por qué dice que mejor es el don de profecía que el don de lenguas? Porque el don de profecía edifica a más personas, sirve de edificación y provecho a la iglesia, consolando, exhortando, edificando. En cambio, el don de lenguas tampoco es de desechar, sino que es de edificación personal, espiritual, cuando no hay un intérprete. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora el versículo 5, que sigue hablando sobre el tema. Dice lo siguiente, escuche el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Gloria al Señor. Remarca nuevamente que el don de lenguas es útil y edifica en la oración y en la adoración, pero a nivel personal, pero no a la iglesia, a no ser que haya quien interprete ese mensaje. Entonces es más de un beneficio personal en la comunión personal, sea en la oración privada, en el hogar, en la casa, pero en la iglesia es mejor pues el don de profecía, para que todos reciban edificación, ¿sí? El don de lengua será muy beneficioso, de mucho provecho, si hay un intérprete, alguien que interprete aquel mensaje que se está dando en lengua extraña. Pero vamos a ver algo importante acá. El apóstol Pablo no se escandaliza, ni está con miedos o temores de que puede haber algún cruce, ¿no? Hablan lenguas extrañas, puede algún espíritu malo, puede por ahí estar interfiriendo, ¿no? Cruzándose con el creyente. Vemos que no hay ese temor en el apóstol Pablo, ¿no? No dice cuidado con las lenguas, ¿no? Cuidado porque vaya algún demonio, puede ahí, alguna lengua demoníaca puede ahí cruzarse. No vemos ese temor en el apóstol Pablo. Al contrario, él dice: yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, ¿no? ¿Sí? Pero no es así, porque más adelante nos va a decir que no todos hablan lenguas, no todos tienen todos los dones. ¿Cuál es la razón doctrinal que respalda esta recomendación? Quisiera que todos hablen lenguas, ¿no? Y no muestra ningún temor el apóstol Pablo al don de lenguas. Es que el Espíritu Santo en el creyente nacido de nuevo está obrando poderosamente. Por eso él dijo al comienzo, en el capítulo 12, ¿no? Dice que nadie que hable por el Espíritu puede maldecir o llamar anatema a Jesús. Ni nadie puede decir Señor a Jesús, exaltar a Jesús, si no es por el Espíritu Santo. Cuando vimos el capítulo 12, pusimos en claro esto. Quien tiene los dones espirituales ha de ser una persona nacida de nuevo, una persona creyente de verdad, ¿sí? Entonces no hay temor de por qué hablan mucho en lenguas, no hablen en lenguas. No había ese temor. Se vaya a cruzar con algún espíritu demoníaco, alguna lengua demoníaca, no había ese temor en el apóstol Pablo, porque él estaba seguro de que el creyente que ha nacido de nuevo, el diablo no tiene parte ni suerte. Como dice 1 Juan 5:18, Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿sí? El maligno no le toca. Y es importante tener la seguridad de mi posición en Cristo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Para poder nosotros pues andar seguros. Y en esto de los dones espirituales mucho más todavía. Entonces, ¿cuál es el mejor don? ¿Cuál es el mayor don? El que mejor o mayor edifica a la iglesia, el que mayor contribuye al crecimiento, a la comunión, a la unidad, al crecimiento de la iglesia. Pablo sostiene que entre el don de lenguas y el don de profecía, el de profecía es el que mejor contribuye a la edificación de la congregación. Gloria a Cristo. Luego vamos a ver ya en el versículo 6 cómo el don de lenguas contribuye a la edificación de la iglesia. Vamos a ver, mire lo que dice el versículo 6. Dice así: ahora pues, hermanos,
si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Gloria a Dios. Amén. Entonces ahora va ya directamente a cómo ha de usarse, cómo ha de edificar el don de lenguas. Le dice ahora, pues hermanos, ¿no? Si yo voy hablando en una lengua extraña, ¿les aprovecharé en algo? No tiene sentido que un creyente esté hablando en lenguas extrañas en un culto público si no va a ser entendido por nadie. Si nadie le entiende, ¿qué va a recibir la iglesia? ¿Va a recibir revelación, conocimiento? No hay nada, ¿no? Nadie va a entenderle. Entonces no tiene sentido, no es de provecho. Si alguien habla en lengua extraña en un culto público y nadie le entiende, salvo que va a causar tal vez la admiración de otros, ¿no? A veces ocurre eso, y posiblemente eso ocurría en la iglesia de Corintios, ¿no? El hablar en lengua se veía algo fabuloso, algo sensacional, algo sobrenatural, que alguien comience a articular palabras desconocidas, ¿no? Entonces eso de alguna manera pues genera la atención de la iglesia a aquel que habla en lenguas, y eso genera el ego, el orgullo muchas veces, ¿no? Entonces, aparte de que no hay quien interprete, eso no va a dar edificación a nadie, no va a ser de provecho y edificación para la iglesia, aparte de llamar la atención de esa persona que habla en lenguas. Eso es lo que nos quiere decir acá el apóstol Pablo en cuanto al uso y administración del don de lenguas, ¿no? Y va a poner tres ejemplos va a poner acerca de no usar el don de lenguas si no hay intérprete, no usar el don de lenguas en el culto público si no hay quien entienda. Mire el primer ejemplo, versículo 7, dice así la palabra del Señor: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no diesen voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? El primer ejemplo acerca de los instrumentos musicales. Un instrumento musical, si no se toca una música o una melodía, nadie lo entiende, nadie se ve beneficiado, no aprovecha nadie que una flauta o una cítara o cualquier otro instrumento musical comience a tocar sonidos sin ningún son, sin ninguna cadencia, sin ningún ritmo. Simplemente va a ser algo sin sentido o algo desagradable al oído de los oyentes, ¿verdad? Y igual es el don de lengua. Si es que no hay quien entienda, si es que no va a cumplir ninguna función para la iglesia, no tiene ningún sentido que alguien se ponga a cantar, que alguien se ponga a orar, que en medio de su prédica alguien comience a predicar en lenguas extrañas. No tiene sentido, dice el apóstol Pablo, ¿sí? No es que no conozca el apóstol Pablo, sí, él conoce, y aún más adelante dice que él habla lenguas más que todos, pero en el culto público él prefiere hablar unas cuantas palabras en un idioma que entiendan todos que hablar muchas palabras y que nadie le entienda nada. Entonces el primer ejemplo es de los instrumentos musicales. De nada sirve, no tiene sentido si es que no dan un mensaje, una melodía, una música que pueda agradar al oído de los oyentes. El versículo 8 pone el siguiente ejemplo, lo dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Gloria a Dios. Pone el ejemplo de la trompeta en la batalla, en la guerra. La trompeta sirve para poder alertar, dar señales de que ya viene el enemigo, de que hay que alistarse para la guerra. Entonces la trompeta en la batalla, en el ámbito militar, tiene un fin específico, ¿sí? Pero si de pronto la trompeta comienza a tocar sonidos, melodías inciertas, nadie le va a entender, nadie se preparará para la batalla. Entonces el enemigo caerá sobre ese ejército y serán desbaratados, destruidos. ¿Cumplió su función? Si se toca sin ninguna melodía específica, no sirve de nada. Nadie se ve beneficiado. Al contrario, los soldados van a verse perjudicados.
igual es el don de lenguas, ¿no? Igual, si no damos palabra entendible por medio del don de lenguas, ¿de qué aprovechará? ¿Cómo se entenderá lo que dice tal o cual hermano si hablar en lengua extraña y nadie le entiende? Entonces no tiene sentido hablar en lenguas cuando no hay intérprete, cuando nadie lo entiende. No cumplirá el propósito para el cual Dios permitió que tal o cual hermano tenga el don de lenguas. Y en el versículo 10 para adelante hasta el 12 da el tercer ejemplo, el ejemplo de los idiomas. Dice así, mire el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Termina diciendo, ustedes quieren dones y posiblemente quieran los dones más espectaculares, los dones más sobrenaturales. Bueno, no importa eso. Lo importante es que si anhelan dones, tienen que ser para edificación, para provecho de los demás hermanos, de la congregación, de la iglesia, ¿sí? Entonces, el tercer ejemplo tiene que ver con un idioma extranjero. ¿Cuán inútil es? ¿Cuán inútil es establecer una comunicación si desconocemos el significado de un idioma extranjero? Entonces, así como cuando estamos en un país, en un lugar donde no entendemos su idioma, ni tampoco nos entienden, pues prácticamente estamos anulados, no somos útiles en nada. Igual es, hermano, si alguien tiene el don de lenguas y ora, alaba o habla y nadie le entiende, no tiene ningún beneficio, no hay ninguna edificación. Entonces, de esa manera está el apóstol Pablo poniendo tres ejemplos de lo vano que es, lo innecesario que es hablar en lengua, sea cantar, orar, pensar, dar un mensaje cuando no hay quien interprete, o yo no lo interpreto, como que hablo en lenguas y no sé el significado de lo que hablo. Luego ya en el versículo 13 nos va a hablar del uso adecuado del don de las lenguas, ¿no? O de idiomas extraños. El versículo 13 hasta el versículo 15 dice lo siguiente, escuche por favor atentamente, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Gloria al Señor. Recomendaciones para los que tienen el don de lenguas, para los que oran en lenguas, los que tal vez en algún momento se sienten inspirados a cantar en lenguas o a dar un mensaje en lengua, pero no saben el significado ni hay quien interprete. Dice lo siguiente, que cuando el creyente habla en lenguas, primero ni él mismo se entiende, ¿sí? El creyente que habla en lenguas, él no entiende, solamente siente esa comunión, ese fluir de las lenguas, pero ni él se entiende. Por eso dice, si habla alguien en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla, ¿sí? Y esa es una realidad. El que habla en lenguas no sabe lo que dice, ¿sí? No sabe lo que dice, no sabe claramente. Podrá tener tal vez alguna noción, pero no es claro, ¿sí? Es como oscuramente, ¿no? Tiene la idea, tiene ese sentir, pero no sabe claramente qué es lo que está diciendo muchas veces. Entonces, la recomendación es esta. El que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Señor, ayúdame a interpretar este idioma, ¿qué es lo que digo, ¿no? ¿Es de beneficio, de bendición para la iglesia? Ayúdame a interpretarlo. Dame ese don de interpretación. Esa es la recomendación que da el apóstol Pablo. Y dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces aquí habla que cuando uno habla en lenguas, cuando el creyente habla en lenguas, es el espíritu del creyente. Cuando dice espíritu acá está con E minúscula y se refiere al espíritu del hombre, al espíritu humano. Es una comunicación del espíritu del hombre con Dios, ¿sí? Ora o canta, pero dice que la persona está sin entendimiento,
no tienen fruto su entendimiento, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? Ora, pero no se entiende, ¿no? Pero su espíritu, el espíritu humano, el espíritu del hombre, está en un momento de comunión, en un momento espiritual de conexión con Dios, adorándole, exaltándole, dándole gracias, pero su entendimiento está sin fruto. Por eso dice, ¿no? Pues oraré con el espíritu. Entonces, sí, se puede orar con el espíritu, orar en lengua, sí, pero también tenemos que pensar algo, que debemos orar con el entendimiento también, ¿no? Dice, cantaré con el espíritu. Entonces la lengua también se manifiesta en el cantar, ¿sí? Puede cantar en lenguas, pero también cantaré con el entendimiento. Es importante esto. Y esto tal vez pocos corintios, pocos hermanos en la iglesia de Corintios pedían eso. Solamente se habían quedado con el hablar en lenguas. Pero aquí el apóstol Pablo recomienda, pida interpretarla. Pida que Dios le dé el don de interpretar lo que usted canta, lo que usted ora, o lo que usted está dando como mensaje a través del don de lenguas. Entonces aquí remarca que el don de lenguas es de edificación personal, en una comunión espiritual con Dios, el espíritu del creyente con Dios mismo. Si no hay interpretación, se queda en ese nivel, en el nivel personal. Pero si hay interpretación, va a ser de mucha bendición y edificación para los demás creyentes, para la iglesia del Señor. Gloria a Cristo. Y ahora vamos a ver el versículo 16. Sigue hablando sobre este punto. Dice así, escucha atentamente. Porque si bendices solo con el Espíritu, hablando en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, el propósito de las lenguas en el culto público es edificar a otros, siempre y cuando haya intérprete. Pero si solamente va a ser para edificación personal, no hay intérprete, mejor es callar en el culto público, mejor es estar en silencio y orar en el lenguaje que yo entienda y que el resto entienda. Si voy a dar una alabanza, mejor darla en un idioma que todos entiendan. Bendito sea Cristo. Luego el versículo 18 sigue complementando esta exhortación, este consejo. Dice así el versículo 18: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Gloria a Dios. Y aquí revela algo importante. El apóstol Pablo tenía el don de lenguas. ¿Sí? Eso es lo que dice. No está haciendo una alegoría. Él está haciendo una afirmación, dice. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿No? Y está hablando del don de lenguas. No está hablando de los idiomas que él sabe, el griego, el latín o el arameo. No está hablando de eso. No está hablando de los idiomas que él ha conocido, ha estudiado y los conoce. No, él está hablando del don de lenguas. ¿Sí? Algunos dicen, no, esto es que él sabía muchos idiomas porque iba a varios países, había estudiado. No, eso es otra cosa. Aquí el tema no es los idiomas que él sabía para predicar en los otros pueblos, no está hablando de eso. Él está hablando del don de lenguas. ¿Sí? Él dice que él tiene el don de lenguas. No está diciendo que lo tiene el don de lenguas para ir a predicar a los otros pueblos, no. Él no predica con el don de lenguas, no está diciendo eso. Él está diciendo que él tiene ese don de lenguas, en el cual pues él cuando ora no entiende, ¿sí? Ni la gente que está a su lado le va a entender. Por eso dice, él cuando está en la iglesia prefiere hablar 5 palabras con entendimiento, que él sepa lo que está diciendo cuando esté en la iglesia, que hablar 10,000 palabras en lenguas y que nadie le entienda. Entonces esto es algo así de simple. El apóstol Pablo tenía el don de lenguas cuando tenía su momento de comunión personal, pero en la iglesia él no hablaba en lenguas. Cuando él estaba predicando un mensaje evangelístico, él no hablaba en lenguas, sino hablaba en el lenguaje en que todos le entendían. Si estaba en una comunidad donde todos hablaban griego, él predicaba en griego. Si estaba en una comunidad donde todos entendían el latín, él hablaba en el idioma del latín, o el idioma latino, ¿no? Que hablaban los romanos.
O si él estaba en un ambiente de judíos, hablaba el arameo, que era el idioma que usaban los judíos. Entonces, aquí no se refiere a eso, sino se refiere al don de lenguas. Ese don de lenguas él lo usaba de manera personal, de manera en su culto personal, en su comunión personal con Dios. Hablaba más que todos ellos, dice. Oraba en lengua, pero en el culto, en la iglesia. Prefiero hablar pocas palabras, pero con un idioma que todos me entiendan, que hablar muchas palabras en lenguaje desconocido. Y ya en el versículo 20, ya está culminando esta primera parte de la explicación acerca de valorar, cómo valorar cuál es el mejor don espiritual entre el don de lengua y el don de profecía. Dice así el versículo 20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Gloria al Señor. Ya termina esta primera parte, los 20 primeros versículos, con una exhortación. Exhorta a los corintios a no ser niños, a no ser inmaduros en el uso de los dones espirituales, ¿sí? A dejar ese comportamiento egoísta, egocentrista, ¿no? En el cual preferían los dones más sobrenaturales, ¿no? En el cual preferían los dones que más llamaban la atención, que los hacía tal vez más populares, más admirados. Dejen eso es inmadurez, decía. Eso es cosa de niños. No sean así, no se comporten como niños en cuanto al tema de los dones espirituales. Más bien les exhorta a ser como niños en cuanto a la malicia, a la tentación, al pecado, y a ser maduros en cuanto al uso y administración de los dones espirituales. Y él le da las herramientas acá, le da el conocimiento que necesita la iglesia para madurar en la administración y uso de los dones espirituales. Esperamos, hermanos, que esto también nos sirva a nosotros, ¿sí? Para poder evaluar cuál es el mejor don, cuáles son los mejores dones. Son aquellos que edifican mejor a la iglesia. Amén. Eso. Y no son mejores en el sentido en que la persona sea mejor que otra, sino es mejor en el sentido en que Dios le ha dado a usted el don que necesita y el don que la iglesia necesita que usted use para edificación del resto. Bien, hermanos, ahí nos vamos a quedar en esto de los dones espirituales, la primera parte, y nos estamos despidiendo y estaremos en el próximo programa compartiendo más de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Será hasta nuestro próximo programa.